Hola, buenos días, Pepe, Ada, Julieta, muchas gracias por tenerme por acá. Un saludo a ustedes y a todo su auditorio. Oye, Renata, a ver, la primera pregunta que te quiero hacer. En México existe una ley para desaparecidos. ¿Sí En el existe? país, sí, en todo el país hay una ley general para atender la crisis de desaparición que existe en el país, que tiene hoy más de 115,000 personas desaparecidas. Y es una ley que se aprobó en 2017. Y esa ley ordenaba a los estados a crear sus propias leyes locales que estuvieran adaptadas a su contexto, a sus necesidades, a sus estructuras, a sus posibilidades. Y pues daba un plazo de 180 días para hacerlo y casi 6 años después Baja California la aprobó y en ese momento estamos ahorita. Eso, Renata, justo el hecho de que hayan pasado tantos años para que se haya aprobado y que aún aprobada, pues haya tantos huecos y que las personas que tienen desaparecidos están también cuestionando, ¿no? El hecho de que qué fondos se está destinando, qué es lo que va a suceder, sí está la ley, pero hacia dónde va, con qué fin realmente, porque hay una cantidad tremenda de carpetas de investigación y no se les ha dado un seguimiento como tal porque ni siquiera presupuesto tienen. Así es, nosotras tenemos registrados, por información que nos dio la Fiscalía, más de 17,000 carpetas abiertas al cierre del 2022. Nos falta sumar todo 2023. Eso coloca a Baja California como uno de los estados con mayor número de personas desaparecidas y por eso era tan urgente y tan necesaria esta ley. Ahora, quiero hacer una puntualización porque se aprobó el domingo en la noche, pero falta todavía que la firme la gobernadora y la publiquen en el periódico oficial para ya decir, ya tenemos ley. Y ese texto además está contemplando un periodo de 120 días para entrar en vigor. Entonces, eso es todavía un poco como lo que falta. Y justamente como comentabas, lamentablemente, digo, nosotras desde Elementa, por supuesto que celebramos la aprobación de la ley, creemos que es un avance, era ya una deuda que tenía el gobierno del Estado con las víctimas de desaparición y sus familias, pero lamentablemente hay muchas cosas que se quedaron fuera y que venían siendo exigencias de las familias desde hace muchísimos años. Y una de ellas particularmente era el tema del presupuesto. Desafortunadamente no logramos los consensos necesarios para que quedara un presupuesto definido en la ley o para que quedara una obligación súper clara de cuánto dinero debería de destinarse, de que ese presupuesto debería de ser progresivo, ¿no? Debería de estar aumentando año con año, etcétera. Y simple y sencillamente quedó como una obligación pues muy amplia y en ese sentido también muy ambigua para la Secretaría de Hacienda de asignar recursos, pero según la disponibilidad de recursos, ¿no? Entonces, ahí desafortunadamente habrá unos retos grandes en materia de implementación porque se necesita mucho dinero. Renata, hablando digo, ya nos diste por aquí una idea de los huecos, ¿no?, que existen en la ley, pero en general, ¿en qué consiste la ley de desaparecidos en Baja California? ¿Qué opinan los colectivos sobre esta ley? Es una ley cuyo objetivo es atender el tema de la desaparición, ¿no? A través de la búsqueda y la investigación, la búsqueda de las personas y la investigación de los casos, de los delitos, y también busca prevenir, ¿no? Que creo que eso es muy importante. Contempla que se tienen que hacer estudios, diagnósticos, análisis de contexto para entender cuáles son las razones por las que las personas están desapareciendo en Baja California, cuáles son los modus operandi, quiénes son los principales responsables, ¿no? Los perpetradores. Sabemos que hay una fuerte presencia del crimen organizado y que hay muchas desapariciones vinculadas a ellos, pero también sabemos que hay mucha corrupción y mucha vinculación y colusión entre agentes del Estado y crimen organizado. Entonces, la ley prevé que se estudie y se analice todos esos contextos para poder, además de atender las desapariciones que ya existen, prevenir nuevas, ¿no? Eso es a grandes rasgos el objetivo de la ley. Para ello crea un mecanismo estatal en el que van a estar las principales autoridades, instituciones del Estado
en ese mecanismo trabajando para ello, ¿no? La Secretaría General de Gobierno crea también la Comisión de Búsqueda, una fiscalía especializada para la investigación de los delitos, estará también la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, porque hay un capítulo muy grande justamente dedicado a la atención de la desaparición de niñas, niños y adolescentes en el Estado. Entonces, la verdad es una ley que al final, dentro de todas las negociaciones que hicieron, las consultas que se hicieron a los colectivos, a las organizaciones de la sociedad civil, sí tomó varias de las propuestas que se hicieron desde este lado, con las carencias, ¿no? que mencionábamos en tema de presupuesto, pero también, por ejemplo, falla en no dar atribuciones muy específicas a los municipios para crear células de búsqueda, que son muy importantes, por ejemplo, para la búsqueda inmediata, ¿no? Cuando una persona desaparece, necesitamos activar toda la maquinaria estatal para empezar a buscarla y así incrementar las posibilidades de encontrar a la persona con vida. Esas células municipales, que los municipios son quienes tienen como la mayor capacidad operativa, conocen muy bien el territorio, la mayor capacidad de despliegue de personal también, pues eso cobra una importancia bastante grande cuando queremos encontrar a la gente con vida. Entonces, lamentablemente eso también quedó fuera. Como les decía, creemos que es un muy buen primer paso y avance ya tener esta ley, pero vienen muchos retos. Las familias, ojalá tengan oportunidad de invitarlas también a estos espacios. Hay un sentimiento pues muy agridulce, ¿no? Por un lado, pues qué bueno que ya hay ley, pero por el otro sí hay mucha insatisfacción sobre las cosas que se quedaron fuera, porque son cosas muy relevantes para lograr una implementación adecuada e integral de la ley, ¿no? Entonces ahí hay esas preocupaciones que quedan todavía en el tintero y que desde el trabajo que hacemos en Elementa de incidencia legislativa y de acompañamiento a las familias, pues no quitaremos el dedo del renglón y seguiremos insistiendo en pues reformar una ley recién aprobada o fortalecer otras. Renata, y ahorita que mencionas esto de reformar, ¿no? Digo, porque pues sí, quedaron ahí muchos huecos, muchas cosas para la interpretación, vaya, de quien tenga que tomar la decisión al final del día, pero uno de nuestros derechos humanos, la vida y la libertad. Derechos humanos no puede involucrarse de alguna manera para poder hacer un movimiento más ágil respecto a este tipo de leyes en donde pues principalmente es la vida y la libertad justamente lo que se está atacando. Pues, o sea, de forma activa, no. La Comisión Estatal de Derechos Humanos está ahí un poco para velar por la garantía y protección de los derechos, pero entra y opera una vez que hay una posible violación a los derechos humanos. Entonces, si vemos, por ejemplo, que hay cuestiones de la ley que no se están implementando, se pueden poner quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien tiene la obligación de revisar el caso y de hacer las recomendaciones pertinentes. La Comisión Estatal en el 2020, si no mal recuerdo, o a lo mejor 21, justamente emitió una recomendación general en donde instaba al Poder Legislativo a aprobar la ley, ¿no? Porque era su obligación. Entonces, ha hecho ciertas cosas de forma proactiva dentro de sus limitaciones y de su mandato, pero ya que esté la ley, entonces tocaría, derechos humanos entraría más en un tema como de defensa, ¿no? En caso de que no se esté cumpliendo las disposiciones que ahí se señalan. Oye, Renata, y en esta ley y en general, todos los grupos de búsqueda que se han hecho en el país, de todas estas madres y parientes que andan buscando a sus desaparecidos, ¿no están participando? Sí, ese fue uno de los temas como más controversiales y yo creo que uno de los temas que también desde la organización más trabajamos por velar que se garantizara, que es justamente la participación de las familias en todos los aspectos que tienen que ver con la búsqueda, que incluye participar en el tema legislativo, que incluye participar en las jornadas de búsqueda, que incluye ser consultadas en toda la política pública que se vaya a construir alrededor del tema de búsqueda e investigación. Particularmente para el proceso,
se convocó a unas mesas de trabajo que se llevaron a cabo en julio del 2023. Esas mesas de trabajo fueron con el Congreso, se convocaron y se hicieron en Mexicali, en Tijuana y en Ensenada. Se procuró que hubiera participación de colectivos y familias de los 7 municipios, aunque fue solamente la convocatoria en esos 3. Y durante esas mesas tenían la posibilidad ya sea de enviar por correo electrónico, en caso de que no pudieran asistir, las propuestas, ¿no? Previa revisión del primer dictamen que se presentó, de la iniciativa que se presentó. Y para quienes sí asistieron a las mesas de trabajo, la metodología fue una metodología de escucha activa, ¿no? En donde el personal del Congreso se sentó en mesas, divididos por temas, y escuchaba no solamente las propuestas que tenían las familias, sino también los principales obstáculos a los que ya se estaban enfrentando al intentar buscar a sus familiares o al intentar, por ejemplo, revisar las carpetas de investigación para saber, pues, qué avances estaba teniendo la autoridad. Y después de esas mesas hicieron algunas adecuaciones al dictamen que terminaron en lo que tenemos hoy. Exactamente. Híjole, pues Renata, es un tema interesante, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, de verdad. Una última pregunta, redes sociales, ¿dónde podemos los ciudadanos estar informados sobre esta ley, sobre estos temas? Porque creo que también deberíamos los ciudadanos estar informados sobre todo esto y pues presionar también de alguna manera para dar solución a estos huecos de la ley. Claro que sí, Elementa tenemos todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, todas las que existen. Es justamente @Elementa, WDH, como está escrito ahí en pantalla. Y también tenemos un micrositio que desarrollamos con información sobre el tema de desaparición, no tanto la ley, sino sobre el tema de desaparición, cuántas personas desaparecidas hay, cuántas fosas se han encontrado, cómo está el tema de identificación, a qué autoridades podemos acudir. Ahí hay herramientas buenísimas de cómo empezar la búsqueda, machotes de oficios que hay que enviar a las autoridades, en fin. Y ese micrositio es Desaparecer en Baja California. Así lo ponen en Google, Desaparecer en Baja California, y les debe de aparecer ahí. Y pues estamos atentas para cualquier otra cosa que necesiten y conversar. Muchísimas gracias por la invitación. Renata de Michelis, directora para México de Elementa DDHH. Muchas gracias a ti. Gracias. Qué duro, ¿verdad? Así como... Vamos a hacer una pausa y regresamos.